Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En esta ocasión vamos a realizar un dashboard de ventas de vehículos nuevos de la marca Toyota. Veremos todo lo que compone la base de datos para poder desarrollar las métricas más importantes para su análisis y toma de decisiones. Utilizaremos tablas dinámicas, gráficas para medir, segmentador de datos y todo el proceso de automatización para una mayor comprensión de los datos. Daremos formato y colores para una mejor presentación visual y de mayor impacto. Determinaremos qué vehículos fue el más vendido, el más popular, así como el tipo de financiamiento que más escogen los clientes. Mi nombre es Eric Ávila. Comencemos. Bueno, en el video de hoy que vamos a desarrollar, les traigo este dashboard de ventas de vehículos nuevos de la marca Toyota y del cual nosotros a través de 2 años, que es 2020 y 2021, y los diferentes meses podemos ver exactamente por unidad qué ventas tuvo durante ese periodo seleccionada o en su defecto si es que a lo mejor no vendieron unidades. De esta manera nosotros podemos ver cada uno de los diferentes aspectos de cada unidad. Por decir, aquí si yo selecciono el año 2021, en el mes, vamos a colocar en el mes de mayo, tenemos aquí del lado izquierdo un top 3 donde vamos a determinar el número 1 en ese mes, que fueron en este caso los Corolla. Y aquí podemos ver en esta pequeña gráfica el comportamiento desde cómo fue de enero al último mes de diciembre, que fue incrementándose las ventas. Con 14 millones, Hilux con 11 millones, el Yaris en tercer puesto con 11. En este caso tenemos una métrica de comparación contra el año anterior que tuvo Corolla. En este caso, bueno, más bien la que estamos seleccionando, que es el Yaris, tuvo una venta de 11 millones contra el año anterior que tuvo 7, entonces tuvo una variación de casi el doble, de 203 puntos comparado contra el año anterior. Aquí también podemos ver la gráfica, una pequeña calificación donde podemos ver que es uno de los más populares. Podemos ver el modelo Yaris como es visualmente, un precio promedio de 257, y aquí en esta gráfica podemos ver tanto el valor en pesos como en unidades. Aquí podemos ver exactamente el comportamiento de que en enero vendieron 55 unidades, en julio 57 y para diciembre 21. Entonces realmente aquí podemos representar en esta gráfica el comportamiento ya sea en unidades o en pesos. Tenemos lo que es la gráfica del tipo de venta, donde vamos a ver lo que es la parte del financiamiento de cuando al momento de vender la unidad, tipo de contado, si es crédito, si es por banco o por si es una financiera de marca. Aquí podemos ver los porcentajes que podemos representar, que la mayoría, el 55%, se va a través de una financiera de marca, ¿no? Los colores, aquí podemos representarlo en esta pequeña gráfica, cuántos son las unidades que se vendieron y qué color fue exactamente el que se vendió. Como podemos ver, color más vendido con 12 unidades con el color rojo. Tenemos un avance del cual podemos ver que tiene un porcentaje del 120 de avance de haber superado las ventas en la meta que pronosticaron dentro de. Así como que también podemos ver el margen de utilidad de cada mes de dicha, en este caso, de dicho modelo, ¿no? Con este dashboard podemos ver exactamente todos los comportamientos de los diferentes modelos que maneja la marca Toyota, y de manera dinámica nosotros ver exactamente el comportamiento a través de este pequeño dashboard. Bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos lo que es la base de datos, del cual comprende 2 periodos, en este caso 2020 y 2021, con su respectivo modelo, su mes, el color, la venta, el costo, un margen de utilidad, el porcentaje del margen y el tipo de venta. En una segunda tabla tenemos lo que es las metas que tiene cada, en este caso, cuánto están pronosticadas venderse para cada periodo en unidades y en importe. Vamos a elaborar lo que son las métricas
Aquí tengo cada una de las que vamos a determinar y vamos a explicar una por una. Bueno, la primera es la selección de la fecha. Vamos a la parte de la base de datos y vamos a hacer nuestra primera tabla dinámica. Seleccionamos en este caso toda la tabla de nuestra base de datos y le vamos a dar a insertar y escogemos tabla dinámica. Ponemos la ubicación y la vamos a colocar. Aquí tenemos la imagen de la primera tabla y en esto solamente vamos a poner lo que es la fecha. Tabla dinámica número 1. Continuamos con lo que es la métrica número 2. Hacemos una pequeña copia de la tabla que ya habíamos elaborado. La voy a pegar aquí. Y en esta segunda tabla dinámica, que le voy a cambiar también el nombre para tenerlas ubicadas cada una de ellas. En este caso necesito yo determinar de manera resumida las ventas y el número de unidades que fueron vendidas, así como su margen bruto, como lo muestro en esta pequeña imagen. Entonces vamos a determinar las ventas. En este caso aquí ya tengo el importe y el margen bruto. El que me hace falta es la número de unidades. Entonces, como cada renglón es una unidad vendida, entonces yo voy a determinar a través de la misma venta, pero en este caso estas ventas las voy a colocar con un recuento. Así yo puedo representar cuántas unidades se vendieron por cada, en este caso como cada renglón está representado, tengo 22 unidades vendidas en importe, tengo las ventas en importe, así como la parte del margen bruto. Continuando con la tercera métrica, en este caso ahora vamos a colocar lo que es la selección del modelo. Escogemos cualquier tabla dinámica que tengamos de los que ya hemos hecho de este lado. Voy a seleccionar esta tabla y la voy a colocar aquí en la tercera métrica. En esta tercera métrica lo que voy a hacer, colocar el número de tabla dinámica y aquí solamente necesito lo que es el modelo. Voy a seleccionar el modelo así como se representa en esta pequeña imagen. La cuarta métrica me está pidiendo el tipo de venta. Copiamos la tabla dinámica y como está representado aquí en la imagen, voy a quitar el modelo y vamos a buscar el tipo de venta. Vamos a los campos y hay una parte que dice tipo de venta. Lo colocamos en filas y colocamos las ventas. La siguiente métrica me dice que hay que determinar las ventas por color. Copiamos en este caso la tabla anterior y le colocamos tabla dinámica número 5. El ejemplo me dice que coloque la parte del color y contar exactamente cuántas se vendieron. En este caso voy a quitar en las filas, voy a colocar el color y en este caso ahora en valores el color, pero contando por default la tabla dinámica ya me colocó de manera automática el color. En la sexta métrica tenemos lo que es un top 3. Voy a copiar de igual manera la tabla dinámica, la pegamos. Esta sería nuestra tabla dinámica número 6. La métrica me dice que necesito tener en este caso, como lo marca la imagen, un top 3 o los 3 principales en este caso por modelo. Voy a quitar el color y la cuenta, voy a colocar modelo en filas y las ventas el importe en valores. Necesito saber exactamente de esta tabla dinámica cuáles son los 3 principales vendidos. En este caso vamos a darle clic derecho en la tabla dinámica y en la parte que dice filtro nos vamos a la opción que dice los 10 mejores. En estos 10 mejores vamos a escoger superiores a 3. En vez del 10 que tiene ahí ponemos el 3 y le damos a aceptar. De esta manera ya tenemos nada más representada los 3 modelos con sus respectivas ventas. La séptima métrica me dice que hay que hacer un comparativo contra el año anterior. Copiamos la tabla dinámica que tenemos. La imagen me representa, en este caso necesito el modelo, voy a quitarle el filtro, necesito el modelo, el año en columnas y le voy a quitar lo que es este total con opciones. Una vez terminado las métricas,
vamos a ver un cuadro que dejamos pendiente y del cual este nos va a ayudar a automatizar lo que son nuestras métricas principales dentro de nuestro dashboard. En este caso, en la métrica número 2, donde hicimos el resumen por año y por mes, a la derecha dejamos un pequeño cuadro. Este cuadro va a ser nuestro principal y de donde va a partir en su mayoría todas las métricas. Les voy a explicar exactamente a qué se refiere este cuadro. Bueno, primero que nada, nosotros al momento de seleccionar el periodo o la fecha dentro de nuestro segmentador que vamos a hacer más adelante, aquí estoy colocando una pequeña función por el cual donde yo coloco exactamente la fecha, en este caso la fecha que está seleccionada o que está en la celda AG5. Esta fecha es mi principal parámetro. Sobre esta función, más bien sobre esta fecha, yo voy a agregar estas funciones donde yo voy a determinar mes a mes el dato de manera resumida por todo el transcurso, en este caso por cada mes. Esto a su vez yo voy a determinar a través de la función sumarse y conjunto, donde yo voy a determinar cuántas unidades por ese mes que estoy evaluando tengo exactamente. Esta fórmula está vinculada exactamente con la base de datos de nuestra tabla dinámica que hicimos previamente en este caso sobre la tabla dinámica 2, donde seleccionamos el rango y las unidades vendidas, en este caso que es la celda que está aquí seleccionada. De igual manera, lo que estoy haciendo es haciendo también una sumatoria por esa misma fecha, pero ahora por los importes de la venta. Aquí lo pueden ver. La segunda es simplemente checar la parte del margen en importe, que también lo hicimos en esta pequeña tabla número 2. Y por último, sacar exactamente el indicador, el margen que tengo por ese respectivo mes que estamos evaluando, y saco el porcentaje de ese margen, ¿no? Saco la sumatoria por cada uno de los diferentes métricas que acabamos de colocar, así como una parte importante donde vamos a colocar las unidades que fueron en este caso pronosticadas o el presupuesto o la meta que fueron en este caso en el mes, y que esta sumatoria es simplemente de la misma fecha donde estoy colocando desde el 1 de enero al 31, en lo que estoy representando en esta función sumarse y conjunto, y donde estoy haciéndolo sobre la tabla, en este caso de la tabla meta, ¿no? Aquí estoy viendo la fecha como mi principal periodo, las unidades, y en este caso sobre el modelo. De la misma manera lo hago sobre las ventas de esa misma tabla. Aquí pueden ver que aquí está la tabla. Ahora, de eso saco una pequeña métrica donde saco un porcentaje de avance, donde yo voy a medir qué tanto fue lo que yo avancé de la venta que realmente tuve en el mes contra lo presupuestado. Este porcentaje me va a ayudar dentro de mi dashboard que voy a colocar de mis principales métricas, en este caso en esta parte donde yo voy a colocar el porcentaje de avance, ¿no? Estas son las principales métricas que voy a determinar, y de manera individual, en este caso yo necesito saber cuántas unidades al seleccionar dicho mes. Por decir, si yo selecciono el mes enero, me diga cuántas unidades vendieron en el mes de enero, tanto en importe como en unidades, así como su margen, su precio promedio y el porcentaje de avance. Todo esto está formulado a través de una función sencilla de buscar B, donde yo busco a través de la fecha y sobre este rango que tenemos como prioridad la columna de las fechas, y hacia la derecha las unidades. Lo mismo funciona para las ventas, lo mismo para el margen
y el precio promedio simplemente es una sumatoria del cual yo voy a dividir lo que son las ventas en importe entre el número de unidades. Esto para sacar un precio promedio exactamente cuánto más o menos está evaluado la unidad que estoy vendiendo. Después tenemos un porcentaje de avance, que es esta que ya acabamos de calcular y del cual simplemente por la selección del mes estas funciones me van a cambiar dependiendo qué mes esté seleccionando. De esto depende mi información hacia el dashboard. Si tienen duda exactamente de cómo determinar estas sumatorias que estoy haciendo aquí dentro de mi dashboard, aquí les dejo exactamente el video de cómo nosotros podemos sumar por un rango de fechas, ¿no? Bueno, una vez que determinamos nuestro cuadro principal sobre las métricas, vamos a esa parte dentro de nuestro dashboard donde yo dejé a la derecha del template. Aquí está el template, y en esta pestaña vamos a poner de manera automática cada una de esas métricas que acabamos de hacer. Por decir, unidades vendidas, voy a colocar aquí las unidades vendidas dentro de la base, y aquí están las unidades vendidas que está en la base AT5. Le doy enter. La siguiente métrica me dice que son los importes en venta. De igual manera voy a la base y esa métrica la determiné aquí. El porcentaje de utilidad o el margen de utilidad, de igual manera lo busco dentro de mi base y aquí está el 14.6. El precio promedio lo busco en la base, que son los 431,000 pesos, y lo coloco ahí. Ahora, aquí como está en miles de pesos la información, yo necesito hacer una pequeña división entre 1000 para convertir mi información en miles de pesos. Un dato importante para poder hacer un poquito más compacto los números y no representar tantos dígitos al momento de hacerlo en el dashboard, ¿no? El siguiente es el porcentaje de avance, ¿no? Este porcentaje de avance de igual viene aquí en la parte que les expliqué. Y aquí está el porcentaje de avance. Ahora viene lo que es la selección del modelo. Esta selección del modelo parte de una de las métricas que acabamos de colocar. De todas las métricas viene aquí en la tabla dinámica número 3. En este caso, en la selección del modelo la voy a colocar aquí. ¿Esto para qué me sirve? Yo necesito, a través de que ya seleccioné el modelo, esto va en función tanto de lo que es la imagen dinámica, así como el título que le voy a colocar de esa imagen del modelo que estamos seleccionando. Ahorita les explico esa parte. El siguiente es la selección de año. Vamos y buscamos dónde está la fecha. En este caso la fecha la tenemos aquí, la selección de la fecha, ¿no? Voy a jalar la fecha, pero dentro de esta fecha lo que yo voy a colocar es una función anidada y voy a colocar una función que se llama año. Con esto yo determino exactamente el año. La siguiente que puedo repetir, en este caso la función, y colocarla aquí, pero en vez que diga año yo necesito saber el mes. En este caso voy a colocar ahora la función de texto, y aquí lo que voy a hacer es presentar en formato, voy a poner entre comillas, necesito el mes. Entonces voy a colocar las 4 M's, comillas, cierro paréntesis, y con esto ya tengo representado lo que es el año y el mes. Ahora, esto me va a servir para yo poder determinar un encabezado dentro de mi dashboard. Este encabezado es el que voy a colocar aquí de manera automática. Para eso lo que voy a hacer es anidar, o más bien la palabra correcta es concatenar el texto. En este caso voy a abrir paréntesis y voy a colocar
un texto fijo de que diga ventas, espacio, cierro las comillas y con esto voy a concatenar el mes, pero este mes es el que tenemos aquí exactamente. Vuelvo a concatenar con el ampersand. Con esto ya represento ventas enero, espacio, del espacio, cierro comillas, lo vuelvo a concatenar pero ahora con el año. De esta manera yo ya tengo ventas de enero del 2020. Pero para poder representar el mes, si todo lo tengo en mayúsculas, voy a agregar una pequeña función que se llama mayúscula. Esto me va a ayudar exactamente a que ese texto que acabo de colocar me lo ponga en mayúsculas. Ahora bien, ya tenemos lo que son las ventas de enero del 2020. La siguiente métrica que tenemos aquí es la variación del año anterior. Esto lo determinamos dentro de nuestra base y está dentro de la tabla número 7, donde colocamos una métrica que se llama ventas año anterior. Aquí a la derecha coloqué un pequeño cuadrito donde yo voy a determinar el valor del año 2020 contra el 2021. Estas ventas están representadas sobre la primera fila porque al momento de seleccionar nuestro segmentador, este va a estar filtrado y solamente nos va a colocar la primera fila. En este caso, de igual manera como la información la voy a presentar en miles de pesos, lo necesito dividir entre 1000. De igual manera coloco lo que es el 2021 y lo divido entre 1000. Ahora, el siguiente paso es exactamente simplemente hacer una pequeña variación. Hago una resta entre lo que representa mi año más actual, que es el 21, menos el 2020, que está representado en la celda CP10. Esta variación la tengo en pesos y ahora hago una pero en porcentaje. Este porcentaje simplemente divido mi variación entre el periodo más antiguo, en este caso que es el 2020, ¿no? Coloco una pequeña función de error en caso de que me marque. Ahora, ya que tengo estas dos, de igual manera las necesito representar aquí en mi llenado automático. Ahora vamos a tomar lo que es el top 3 del 1, 2 y 3. Voy a colocar aquí lo que es el nombre de nuestro primer modelo, en este caso que tenemos aquí en la tabla que colocamos del lado derecho. Como ya está la referencia del primer valor, voy a replicar hacia abajo para que vean que me estoy trayendo los 3 primeros modelos y en este caso su importe de dicha, en este caso, unidad. Voy a replicar hacia abajo y de esta manera ya tengo el top 3. Una vez terminadas nuestras métricas, es necesario en este caso llenar cada una de nuestras métricas dentro de nuestro cuadro de texto. Y para eso vamos a empezar. La primera métrica nos está pidiendo lo que es las unidades vendidas. En lo sucesivo vamos a hacer el importe de ventas y cada una de las que tenemos aquí de manera automática vamos a estar llenando en estos cuadros de texto.
Vamos a la parte ahora de las gráficas. Y aquí determinamos en este caso 7 gráficas que tenemos aquí descritas. ¿Y de cuál vamos a empezar? La primera que nos dice es gráfica mensual por el modelo número 1. Este se refiere a que hicimos dentro de nuestro top 3. Y vamos a colocar una pequeña gráfica sobre el primer producto. En este caso, el ejemplo tengo sobre Corolla. Y abajo les acabo de poner lo que es una pequeña tabla y del cual vamos a ver de manera mensual representada una pequeña función que es la que más utilizo en este caso, que es sumar sí conjunto, donde yo voy a tomar el valor de lo que tiene representado del mes de enero del producto Corolla. En este caso es el vehículo Corolla, así por el mes 2, por el mes 3, por el mes 4 y así sucesivamente. Nada más necesitamos el dato sobre Corolla. En este caso esta sumatoria viene exactamente dentro de nuestra base original, que en este caso es una sumatoria sencilla de sumar sí conjuntos sobre la fecha, el modelo y el importe. Estos están determinados bajo cada mes y los tenemos aquí. Ahora, simplemente lo que vamos a hacer es determinar esta pequeña gráfica que tenemos aquí y nada más es seleccionar, insertamos y colocamos una pequeña gráfica, en este caso una de columnas agrupadas, y de esta manera tenemos la misma gráfica que tenemos aquí. Y lo que voy a hacer, voy a borrar esta porque ya tengo este ejemplo, esta que acabamos de crear la voy a copiar y la vamos a colocar en esta parte del dashboard de manera compacta. Le voy a quitar lo que es el formato para que puedan ver el relleno, perdón, y vamos a colocarlo de color de esta manera. Esta gráfica va a ir representada aquí como lo muestra la imagen. Vamos a colocar 20 y listo, ya tenemos nuestra primera gráfica representada. Ahora vamos a la segunda, que me dice es gráfica comparativo año anterior. En este caso es la que va aquí, que me dice aquí en la imagen, es la que tenemos aquí representada. Vamos a la base y la tenemos del lado derecho donde hicimos la tabla dinámica número 7. Aquí tenemos la base, exactamente colocamos el año 20 y el 21 porque realmente nada más tenemos esos dos. Y las ventas en este caso que están sobre el primero, la primera fila, que esta a su vez al momento de seleccionar con el segmentador me va a quitar todos y nada más me va a colocar la primera fila. En este caso coloco el 20, el 21 y recuerden que nuestra información está en miles de pesos y por eso está dividido en 1000, ¿no? Abajo tenemos lo que es la variación y el porcentaje, ¿no? Ahora bien, simplemente lo que voy a hacer es colocar o seleccionar los años y las ventas y vamos a insertar una pequeña gráfica. Voy a colocar aquí en las de todas, pero va a ser una de barras, va a ser exactamente esta que está aquí y de esta manera como la tenemos aquí abajo es exactamente como la representamos, ¿no? De igual manera copio la que hicimos y la voy a colocar, vamos a hacer una gráfica más compacta y la vamos a colocar aquí, le vamos a quitar el relleno, sin relleno y sin el contorno. De esta manera ya tenemos la gráfica representada. Que es la misma que tenemos aquí abajo. Vamos a darle un poquito de ancho del rango. Vamos a colocarle. Y recuerden que todos estamos utilizando en este caso la letra de formato EVA, ¿no? A la siguiente gráfica que vamos a representar, en este caso nos está diciendo la gráfica más popular. Esta pequeña gráfica es la que ya tengo aquí determinada. Vamos a ver, aquí es la base y aquí simplemente es esta pequeña tabla que les coloqué aquí y es donde yo les explico en este video de cómo hacer una gráfica de calificaciones donde vamos a colocar el fondo, la calificación y en este caso lo vamos a representar con estrellas.
Y simplemente aquí yo voy a colocar una pequeña base donde yo voy a posicionar dentro de todos los modelos qué popularidad tiene cada uno. Los primeros modelos con 3, los que están en medio con 2 y los últimos con 1 estrella. Estos a su vez están con una función buscar B, dependiendo en este caso el valor que es en este caso por el modelo seleccionado, en este caso el Avanza, y me va a determinar en qué popularidad está el Avanza. En este caso dice que tiene una calificación o una popularidad de número 2. Estas 2 estrellas están representadas y las tenemos exactamente en esta pequeña gráfica, ¿no? La siguiente gráfica a representar es la gráfica mensual de porcentaje y la gráfica mensual de ventas. En este caso, de acuerdo a la imagen, vamos a colocar aquí una pequeña gráfica del porcentaje de margen, que es esta, y la de líneas para ver mensualmente cuánto representó, ¿no? Vamos a la base donde tenemos esta tabla que llenamos mensualmente con cada información de los 12 meses, tanto en unidades, ventas, en importe de margen y porcentaje de margen. Abajo estoy colocando simplemente la misma información de los meses que ya tenemos arriba y su porcentaje de margen, que ese ya lo tenemos determinado acá en esta tabla. Vamos a utilizar esa misma información y vamos en este caso a graficarlo. Lo seleccionamos, insertamos una gráfica, en este caso va a ser una gráfica de barras, como lo mostramos ahí, y voy a tomar esta gráfica, la voy a copiar, me lo llevo lo que es al dashboard y la vamos a colocar de esta manera. Ya tenemos lo que es nuestra gráfica de margen en esta pequeña tarjeta. La siguiente gráfica tenemos aquí lo que es la gráfica, una gráfica lineal, pero aquí le estoy colocando una pequeña función. Esta función quiero yo determinar en base a este check que acabo de colocar, donde yo voy a colocar si quiero la gráfica por vehículos, en importe o por unidades vendidas. En este caso, este pequeño check que acabo de colocar lo que hace es hacer una pequeña referencia. Vamos a ver lo que es el formato de control y me dice que está sobre la base AS55. La base AS55 que tenemos aquí es esta parte que me dice falso o verdadero. Ahorita está en falso. Si yo le coloco el check y le coloco que sí, entonces me dice verdadero. Sobre esto, entonces, lo que yo ya estoy haciendo es colocar una pequeña función condicional que me dice si en esta celda AS55 es un verdadero, entonces retórname lo que es la AT, y en la AT14 yo tengo las unidades. De esta manera, si yo al momento de activar o desactivar voy a traerme las unidades o en su defecto las ventas en importe, que es la segunda condición del valor falso. Así, de esta manera yo me estoy trayendo a través de esta pequeña función que aquí les voy a dejar, que si me está seleccionando un check me va a traer las unidades, o si no, lo que es el importe en ventas. Ahora, ya que tengo esa parte seleccionada, lo que voy a colocar es simplemente insertar y vamos a colocar una gráfica de líneas y listo. Exactamente es esta la misma gráfica que acabamos de hacer, y lo que vamos a hacer es copiar y pegarlo en esta manera, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos la gráfica representada. Vamos a colocar aquí
tenemos representado, como aparece aquí abajo, y aquí le podemos poner línea suavizada. Ahí está, listo. Ok, entonces si yo quiero representar, en este caso vamos a poner las mismas bebas para que tenga todo el formato igual. Listo. Ok, al momento de tener el check simplemente es darle clic. De cierta manera vamos a tener lo que es la parte, el importe de nuestras ventas de unidades, tanto en importe como en vehículos. De esta manera automática, con este pequeño check, nuestra información cambia de manera dinámica. Pasemos a la siguiente gráfica. En este caso me dice por gráfica de tipos de ventas. En los tipos de ventas dentro de nuestra base tenemos lo que es en la tabla dinámica número 4 tipos de venta. En este caso tenemos 5 tipos de venta: de contado, crédito, banco, financiera, de marca o arrendamiento. Estas ya las tenemos de manera vinculadas a través de una pequeña función sumarse y conjunto, porque vaya a ser que la información cambie de diferente orden. Entonces yo mejor hago una pequeña sumatoria para no tener errores y poder representar las 5 tipos de venta, ¿no? Aquí de igual manera hacemos una pequeña gráfica de pastel, seleccionamos e insertamos, escogemos una gráfica y aquí tenemos, es exactamente la misma que tenemos aquí abajo. Ahora bien, la copiamos y nos la llevamos a nuestro dashboard. Vamos a la última gráfica que tenemos aquí, que es gráfica de ventas por color. Aquí en esta parte de la tabla dinámica número 5 hicimos una parte donde íbamos colocando qué color. En este caso de nuestra base tenemos 8 colores y exactamente con la función buscar B de la tabla que acabamos de crear vamos a determinar qué color tiene cada uno. Sobre esta misma tabla vamos a colocar una una gráfica de barras donde vamos a seleccionar, vamos a insertar y vamos en este caso a ver una gráfica de barras agrupadas, que es esta, ¿no? De esta manera, que es la misma que tenemos aquí abajo, la voy a colocar y la voy a poner aquí en el dashboard. Ya que tenemos exactamente nuestros cuadros de texto, las métricas acomodadas, las gráficas, ahora vamos a empezar a lo que es la parte dinámica de toda esta información que tenemos, y es a través de lo que es el segmentador de datos. Ya que está todo, vamos a crear esa parte que nos va a hacer más dinámica nuestra información. Entonces aquí en el segmentador vamos a determinar cualquier tabla, seleccionamos cualquier gráfica y en este caso vamos a seleccionar la parte que dice insertar segmentador de datos. Mi primer segmentador va a ser por la parte del modelo y le voy a dar a aceptar y aquí tenemos. La segunda va a ser por lo que es el año.
y por último lo que es el mes. Ok, de aquí ahora vamos a la parte de las conexiones. No todo vamos a en este caso a seleccionar. Aquí les voy a dejar una pequeña tabla donde vamos a ver exactamente qué es lo que tenemos que conectar. En el caso del modelo vamos a darle clic. Se va a abrir nuestro pequeño cuadro y aquí vamos a ver todas las tablas dinámicas que creamos previamente. Y vamos a conectar en este caso con la tabla dinámica número 1, la número 2, la número 3, la número 4, la 5 y la 7. En el caso del año, de igual manera vamos a colocar las conexiones y aquí vamos a colocar en el año, necesitamos la tabla dinámica número 1, la 3, la 4, la 5 y la 6. Mismo caso en lo que es los periodos de los meses. Vamos a ver exactamente cuáles son las conexiones y aquí vamos a colocar la 1, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Ya que tenemos nuestras conexiones, vamos a la parte del formato. Esto es importante para que pueda tener más impacto nuestro dashboard, que tenga la misma paleta de colores. En este caso voy a seleccionar la parte de la segmentación y yo ya tengo determinada el estilo de la segmentación. Vamos a escoger este estilo que está aquí y vamos a cambiarla en cada uno de los segmentadores. Vamos a pasar cada uno de estos segmentadores y nos vamos a llevar a nuestro dashboard y vamos a empezar a ver lo que es el formato. Una vez terminada lo que es la segmentación de datos, vamos a ver nuestro análisis de la información, porque parece que ya tenemos exactamente toda nuestra información acomodada, tanto los cuadros de texto, nuestras gráficas. Entonces es hora de ver nuestro análisis. De esta manera nosotros al momento de seleccionar cierto periodo, cierto mes y cierto modelo, vamos a cambiar en automático, como pueden observar, toda la información. Vamos a revisar lo que es el año 2020. Vamos a empezar desde el principio y vamos en el caso de Corolla. Podemos ver aquí en el Corolla que en el año del 2020, y vamos a ver el mes de marzo, tiene en este caso 44 vehículos vendidos con 15.145.000 en ventas, con un margen del 13.6%, y podemos ver que tiene un precio por medio de 355.000 pesos. Aquí de manera dinámica tenemos la imagen del Corolla y podemos ver aquí en esta pequeña gráfica de color que ahora sí que el color más vendido fue el gris con 21 unidades. El tipo de venta con el mayor porcentaje pertenece al 38% a través de una financiera de marca. Y en ese mes se está posicionado en el número 1 el mismo modelo Corolla, el Hilux el número 2, el Tacoma el número 3. Una variación contra año anterior. En este caso podemos ver que tenemos menos 10 con el 71%, y aquí tenemos lo que es la representación de ventas tanto del año 2021 contra el 2020. En este caso, esta representación es contra un año anterior.
Y tenemos aquí lo que es el encabezado, que está vinculado de la misma manera con el mes que estamos seleccionando. Y otro dato importante es que podemos ver al momento de seleccionar el modelo, podemos ver dentro de nuestro top 3 este modelo que fue el número 1 de ese periodo, y así como un comportamiento mensual. Como pueden ver, aquí parece que el Hilux en el mes de diciembre tiene mayor venta. Vamos a ver exactamente qué pasó y vamos a colocar el mes de diciembre para ver exactamente. Y sí, en efecto, como podemos ver, aquí tenemos un comportamiento de este Hilux, que puede ver que tiene en diferentes meses un promedio como tal de 20 unidades, pero que para los últimos 3 meses o 2 meses más bien, de tener 20, 13, 20, 42 hasta llegar a un 70. Quiere decir que esta unidad en los meses de diciembre o en los últimos meses es donde se disparó dicha unidad. Podemos representarlo ahorita en número de unidades o podemos representarlo en ingresos. Aquí están los 29 que representamos en el mes de diciembre. El margen de utilidad, un avance en este caso a lo que es la meta del 95%. Y así podremos ver cada modelo dentro de nuestro pequeño dashboard y vean cómo de manera automática toda la información va cambiando dinámicamente, ¿no? Espero que este tipo de dashboard les pueda ayudar para cualquier tipo de ventas. En este caso es de unidades, vehículos nuevos, pero que ustedes lo pueden adecuar a cualquier tipo de situación, ¿no? Déjenme en los comentarios si les gustó, qué les pareció, les gustó este nuevo modelo que hice de template. Y si tienen alguna base de datos, con gusto yo les puedo ayudar para un siguiente video. Pues de mi parte sería todo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.